Bien, buenas tardes a todos. Nos encontramos en la cobertura del comercio de CADE Ejecutivos. Estamos con el señor Drago Kisi, que es presidente de IPAE, a quien agradecemos su presencia. Muchas gracias, señor Drago. No, gracias por invitarme. CADE cumple 60 ediciones, Sí. después de 2 años incluso la virtualidad, es decir, la conferencia anual de ejecutivos que se ha mantenido en el tiempo. Cuéntenos un poco cuál es la relevancia de una cumbre en el momento quizá que vivimos hoy en el país también, por favor. Bueno, CADE nace pues como esta necesidad de conversar entre los peruanos de diferentes, formaciones, ¿no? Los empresarios, ¿no? La academia y el gobierno, el Estado, ¿no? ¿Para qué? Para juntos pensar el futuro del Perú. Ha habido, por ejemplo, 2 o 3 CADEs que se han referido a la visión de futuro del país. Es un tema que después se ha relegado un poco, pero que es indispensable retomar, porque los peruanos estamos mucho más unidos hacia el futuro por todo el potencial que tenemos y porque somos un pueblo mestizo, 70% se reconoce mestizo en lo cultural y en lo físico, ¿no? Y no tanto nos une la historia, porque la historia nos divide mucho en algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que la importancia de este trípode que es la academia, que hace falta tenerla acá. Ahora viene la señora Maqueboy, por ejemplo, una historiadora de prestigio, estará Moisés Naim, vienen politólogos, ¿no? Con los empresarios que tienen esta tarea de invertir, crear empleo y pagar impuestos, etcétera, y con el Estado, que es el que tiene que funcionar para que las cosas no se dispersen. Es un poco la misión fundamental de IPAE y del CADE, ¿no? De los CADEs. Hablando por partes, primero del sector privado, usted hablaba bien de la labor que tiene de generar empleo, de inversión. Sí. Sin embargo, el mensaje de este CADE es ir a la acción en un momento de urgencia. El sector privado ya lo ha hecho, pero quizá ¿qué se requiere en momentos como este por parte del empresario? Esta llamada a la acción, ¿qué implica realmente en su opinión? Bueno, la llamada a la acción tiene connotaciones diferentes en los 3 pilares señalados, ¿no? Por ejemplo, en el pilar institucional y democracia, la acción es participar más. El empresario tiene que participar más en las instituciones civiles, en la democracia, tiene que estar más cerca de todo eso y participar, inclusive en política, si es necesario. En el otro pilar, un Estado que funcione, el empresario también debe tener, y en muchos casos lo ha tenido y lo sigue teniendo, ¿no? Digamos, ahora se requiere valentía, coraje para asumir puestos públicos, para entrar a hacer trabajo público, remangarse las mangas, ser ministro de Economía o ser ministro de Transportes o de Salud, ¿no? Y en el otro escenario, en el de... eran los 3 pilares, el otro era... Estado, institucional, la inversión privada. Claro, era tan obvio que se me olvidó, ¿no? El rol del empresario en la inversión es no desmayar, no acobardarse y seguir invirtiendo, ¿no? Porque el Perú no se va a acabar ahora. En el Perú hemos tenido 4 crisis enormes casi cada 50 años desde que nace la República, ¿no? La primera fue las guerras de la independencia que desolaron el país, la segunda fue con ocasión de la Guerra del Pacífico, la tercera fue en la crisis del 30 cuando cae Leguía y la última ha sido con la hiperinflación y el terrorismo de Alan García en su primer gobierno. Esas son 4 crisis absolutamente descomunales que ha sufrido el país y se ha levantado, ¿no? Esta crisis es grave, es compleja, es difícil, pero no es una crisis que nos vaya a quebrar como país, ¿no? De esta crisis vamos a salir adelante. Cuéntanos, ¿no? del lado del público se requiere más quizá diálogo, que es un poco lo que se requiere de ese lado. Pero ¿qué también le gusta que se pueda concretar el diálogo entre el público y el privado, teniendo en cuenta que hay una alta rotación de funcionarios, los funcionarios del sector público quizá no son los más capacitados e incluso se involucran en casos de corrupción? Sí, bueno, efectivamente se requiere mucho más diálogo, se requiere en cada ministerio, por ejemplo, activar los consejos consultivos con los sectores privados, eso sería muy valioso, se requiere participación de gente competente en los ministerios, ¿no? Y por supuesto hay que hacer lo imposible por desterrar la corrupción, porque
con eso no vamos a ninguna parte, ¿no? Señor Kisi, para terminar la entrevista, esperamos la presencia y el mensaje del presidente Pedro Castillo en cada ejecutivos. ¿Qué quizá esperaría usted de su mensaje que está programado, aunque no confirmado todavía, para el día miércoles? Bueno, yo francamente no espero un mensaje del presidente porque él ha sido invitado a dialogar. Hay una mesa de diálogo al final sobre los temas del CADE, entonces yo sí esperaría un diálogo honesto, abierto, transparente. Eso podría ser útil para el país, ¿no? Pero mensajes ya estamos cansados de los mensajes que no van a ningún lado, ¿no? Que francamente tienen poca credibilidad. Lo que interesa ahora es un diálogo constructivo, honesto y directo con los empresarios, con los intelectuales, ¿no? Y los tres juntos ver cómo sacamos el país adelante y hacemos un quiebre hacia el futuro, ¿no? Quizá unas palabras más propositivas por parte del presidente en cuanto al escenario de... Sí, eventualmente reconocer pues algunos errores, la cantidad de ministros que han habido, la calidad de muchos ministros es deplorable, ¿no? Entonces, así no funciona un Estado, el Estado se quiebra y con un Estado que se caiga a pedazos no funcionan las empresas, no funcionan las instituciones, no funciona el país, ¿no? Y sube la pobreza y sube el hambre. Entonces, eso hay que evitarlo, ¿no? Perfecto, señor Kisi, muchas gracias por su tiempo y por la entrevista.